vamos a tener la charla de evaluación financiera de la vivienda colectiva de parte del maestro Daniel Fernández Cárdenas, dentro del marco del diplomado de la vivienda colectiva. Y esta charla está enfocada un poco más en otra perspectiva que hemos traído en el tema de la vivienda, pero no tanto enfocada a una teoría o a una práctica, sino desde una visión más en su experiencia colaborando con empresas desarrolladoras, ¿no?, en la ciudad de Monterrey. Entonces, semblanza del maestro Daniel Fernández Cárdenas, graduado de la licenciatura de Administración Financiera por el TEC de Monterrey en el 2008, cuenta con maestría en Dirección de Empresas Inmobiliarias por la Universidad de Barcelona en el 2011 y máster en Vivienda y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2013. Tiene experiencia laboral en empresas inmobiliarias como Hoynox, Servicios Maple, Ascensus y Desarrollos Delta. Colabora con la revista Chic House como columnista y escritor y es fundador y presidente de Open House Monterrey AC y cofundador de City Cowork and Business Center. Damos la bienvenida a Daniel Fernández. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Cuando estaba empezando la decisión esa de qué estudiar, qué carrera, yo traía ya la idea de, pues me gustan los edificios, me gusta la construcción, me gusta la ciudad, ¿no? Y por X o Y razón, decía yo, pues quiero hacer edificios, me gusta la ciudad, me gusta este tema de la construcción, de la arquitectura. Y acabé estudiando finanzas porque pues me dijeron, no, es que arquitectura no, igual no te va bien. Y ingeniero civil no, porque eres medio malo para las matemáticas. Y entonces pues acabé estudiando finanzas. En el tercer año de la universidad quería cambiarme a arquitectura, porque sí, en la arquitectura lo mío, pero ya no me dejaron porque me estaban pagando la escuela de mis papás, me dijeron ya termina. Y entonces yo seguía con la idea del tema de la ciudad y del urbanismo y de la construcción, y entonces dije, bueno, pues ya sé un poco de finanzas, por lo que aprendí en esos años de carrera, ¿qué tal si me meto a lo que puede estar más apegado al mundo de la construcción de la ciudad, que es el desarrollo inmobiliario, ¿no? Era muy difícil que un despacho de arquitectos contratara un financiero. ¿Para qué quiere un financiero? No es para pagar una nómina o algo así. Entonces, pues entré a trabajar en una desarrolladora que se llama Hoynox y empecé a trabajar de la mano con arquitectos en la planeación de los proyectos, ¿no? Ahí mis primeros proyectos en los que trabajé eran más proyectos comerciales y de oficinas. Y luego tuve la oportunidad de ir a Barcelona y conocer aquí a Graciano Ayala y estudiamos el máster de laboratorio del siglo XXI y fue como ese trance, como ese cambio radical de entonces también conocer el punto de vista de quién diseña y quién piensa estos espacios, no nada más quién los planea financieramente. Y bueno, pues esta presentación la hice un poco pensando en que vienen la mayoría de los estudiantes de este curso que les han metido teorías y diseño más moderno en la cabeza, ¿no? Y que bueno, vamos a cambiarlo un poquito y hablar ahora de la parte económica de cómo se planean y cómo se construyen estos proyectos, ¿no? Y bueno, lo más sencillo y lo más práctico de la manera de entender cómo se evalúa un proyecto financiero, tanto de vivienda como comercial, como cualquier proyecto inmobiliario, es determinar bajo ciertos supuestos de gastos y de ingresos si una inversión, es decir, si un monto de gasto va a generar un valor adicional, o sea, una utilidad a sus inversionistas, ¿no? Muy sencillo, vendes en 10, te cuesta 8 y le ganas 2, ¿no? Es algo muy práctico y es algo muy sencillo de entender, pero bueno, tiene todo un trasfondo que les voy a explicar ahora. Los gastos, como sabrán, se componen de un montón de gente involucrada en los proyectos. El trabajar en una obra requiere una planeación previa de varios meses, quizás años, luego conseguir el
predio, conseguir los permisos, conseguir el arquitecto diseñador, conseguir la parte de planeación financiera, etc., ¿no? Y bueno, primeramente, para el tema de gastos, en el área inmobiliaria, como hay muchos financieros, lo que más se fijan o nos fijamos es el tema de riesgo, ¿no? Quiero estar seguro de que al final de este proyecto no vaya a perder dinero o no me vaya a quedar en la calle, ¿no? Hay que quedarse en la calle. ¿Me regresas, por favor? ¿Qué implica el riesgo? El tiempo de la obra. Si la obra se nos pasa de tiempo, implica un riesgo porque nos estamos pulverizando el valor o la ganancia de este proyecto, ¿no? Si me iba a ganar 5 pesos en un año y me tardé 2 años, bueno, pues me gané 2 pesos por 50 en el año, ¿no? Entonces, el tiempo va dividiendo o pulverizando esa ganancia, ¿no? El sobrecosto de la obra, que la obra salga más cara de lo que estaba planteada, pues es un riesgo también. Yo pensé que me iba a ganar 1 peso y resulta que no me gané nada, porque me gané 50 centavos. Por ahí hay un riesgo de que suceda eso, ¿no? No podemos estar 100% seguros desde un inicio, cuando estamos con el AutoCAD y con el Excel, de que lo que vaya a resultar al final es lo que planeamos en un inicio, ¿no? La cancelación de la obra, creo que acabamos de ver el ejemplo más claro en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ningún constructor, ningún planeador, ningún desarrollador, ni siquiera los arquitectos se imaginaban que la obra iba a ser cancelada y que todo su trabajo pues lo iba a prácticamente desechar, ¿no? Con todo y que ya estaba arrancada la obra. Entonces, si eso le puede pasar al aeropuerto, que es la obra más emblemática del sexenio, pues que no le puede poder pasar a un pequeño edificio de departamentos o oficinas. Accidentes en la obra que pueden afectar tanto en cancelación como en sobrecosto como en alargar el tiempo. Imprevistos, pues resulta que estábamos escarbando y encontramos vestigios históricos, o que encontramos un cuerpo de la revolución, y entonces te detienen la obra, ¿no? Y eso implica un costo para quien está construyendo, porque detener la obra es dejar de mover el dinero. Y bueno, aparte del riesgo, tenemos la parte del terreno, que este es un tema muy sujeto a que haya especulación. La tierra en México no está muy regulada, a diferencia de otros lugares, y es totalmente vulnerable a la oferta y la demanda, ¿no? No hay valores establecidos de tierra, es más bien el señor quiere que le den 10 millones de pesos por su terreno, y pues puede ponerse sobre la idea de que si no le dan los 10 no lo vende. Eso pues obviamente afecta al proyecto, a quien vaya a comprar la vivienda final, ¿no? Si a quien construye le costó 8, le costó 6 o le costó 4, pues tiene una gran diferencia para transmitir al usuario final. ¿Qué implica el terreno? Bueno, la huella del edificio sobre el que está montado el inmueble, el estacionamiento, cuando deciden poner estacionamiento en planta baja, que no es lo óptimo, y creo que ya lo han visto eso. Las áreas verdes, que siempre es bueno dejar áreas verdes en los edificios. Las vialidades adicionales que hay que agregar cuando el proyecto lo necesita, ¿no? Un carril de desaceleración, o quizás un carril para el estacionamiento, cosas de esas. Áreas públicas, cuando hay donaciones a la ciudad, cuando ponemos una plaza, o cuando ponemos un jardincito, o cualquier cosa, todo eso implica el costo del terreno, ¿no? Siguiente. Los costos indirectos, que aquí creo que pues, todos ustedes están trabajando. La parte de planeación y desarrollo, hay una gran inversión de trabajo antes de estar seguros de que se vaya a hacer el proyecto. Ya estamos haciendo anteproyectos, ya estamos haciendo números, que se va a jalar, que si no va a jalar, que si nos va a prestar el banco o no nos va a prestar. Toda esa parte de trabajo que quizás, y en muchos casos, se desecha el proyecto, pues es un trabajo, digamos, a fondo perdido, ¿no? En el que no estamos seguros si realmente se va a realizar el proyecto, pero es algo que hay que hacer desde un inicio para saber la viabilidad del proyecto, tanto de la parte arquitectónica como de la parte del negocio. Diseño e ingenierías, yo supongo que muchos de ustedes han trabajado en ello, pues es la parte de todo el diseño, el tiempo que se lleva el diseñar desde la idea hasta los planos ejecutivos, y las ingenierías igualmente, ¿no? Los trámites y permisos, que ya pedir el permiso de construcción, que si es un edificio histórico hay que mantener algunas partes o la casa completa, que si
la parte de los trabajadores, hay que asegurarlos, etc., ¿no? Publicidad de marketing, aquí en esta parte también se va un montón de dinero y digo, hay quien dice, es que eso no debería ser, pues no debería ser, pues si no, ¿cómo vendes ese inmueble, ¿no? Hay otra industria completamente ahí de diseñadores gráficos, de vendedores inmobiliarios que están involucrados en la parte de publicidad de marketing. Y por último, gastos de venta y temas preoperativos. Cuando entregas un inmueble, una vivienda, pues seguramente las personas que lo compran y que lo ven como un hogar esperan recibir lo mejor posible, ¿no? Entonces, oye, pues vuelven a pintar esta pared, no funciona el drenaje, arreglan los focos, etc., ¿no? En la vivienda, por lo general, se entrega mucho más terminada que una bodega, un comercio, o un local, o una oficina, y implica también un mayor riesgo a la hora de tener que dar garantía por más productos que estás involucrando en ese inmueble, ¿no? ¿El costo financiero entraría en estos indirectos? El costo financiero va aparte de una vez que se analiza todo el gasto de obra, luego viene con qué vamos a pagar todo eso, ¿no? Si quieres, bueno, por último la obra civil que involucra obra civil, infraestructura, acabados, interiores, exteriores, etcétera, ¿no? Todo esto compone los costos directos, digamos, del proyecto. Ahora, ¿cómo conseguimos este dinero? Pues de la bolsa, que creo que muy pocos podemos sacar de la bolsa para pagar todo un edificio, ¿no? Pedir prestado al banco, y el banco por lo general te dice, oye, bueno, sí te presto, pero si no me puedes pagar, el terreno es mío, ¿no? Es algo que suceda. El costo de los financieros o los intereses bancarios van al final después del estudio. Y lo explico más adelante. Entonces, si querés, por favor, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema? No. Riesgo, tiempo, imprevistos, sobrecostos. Terreno, pues es el inmueble que puede tener esta variación de uso, de sobrecosto porque el vendedor no me lo quería vender y entonces me pidió más, etc. Indirectos, toda la parte de gente que trabaja sobre el proyecto, más no va implícitamente en la obra terminada, y la obra civil que pues, involucra ya el edificio completo, ¿no? El bien terminado. Y luego los ingresos, que pues son mucho más sencillos, prácticamente es vender o rentar el inmueble, que puede ser cualquier uso, ¿no? La vivienda, el comercio, las oficinas, el parking, las bodegas. ¿Alguien tiene algún otro? ¿Qué más venden o rentan en un inmueble? ¿Nadie? Bueno, también hay una pizcachita adicional de otros que puede ser publicidad. Pueden poner una antena en el edificio, pueden poner un horrendo panorámico en el edificio, no digo que lo hagan, pero hay quien saca esos usos adicionales o ingresos adicionales de un inmueble, ¿no? Usos temporales, rentar la planta baja para grabar un comercial, o sea, son pequeños ingresos adicionales que le van agregando al inmueble, ¿no? Desde una máquina de refrescos, una isla en una plaza comercial, todo eso va generando ingresos adicionales. Y bueno, ya la diferencia entre ingresos y gastos genera esta utilidad, que es por la que se está arriesgando quien pone el dinero para construir un inicio esta obra, ¿no? Entonces, la parte de diseño, si está pensada en quién va a habitar ese inmueble y quién lo va a disfrutar durante toda la vida del proyecto, pero la evaluación financiera piensa un poco se pone un poco en los zapatos de quién va a financiar esa obra o quién va a pagar esa obra. Adelante. Ahora, ¿qué pasa si logramos reducir gastos o tener ahorros considerables? Bueno, pues la diferencia se puede convertir en abismal. Aquí entra un poco el tema pues el tema moral, ¿no? A ver qué debo hacer, ¿no? O sea, la obra ya dije que iba a costar tanto y resultó que terminó costando menos. Seguimos vendiendo las viviendas al mismo costo, o bien le bajamos un poco el precio, salimos antes del proyecto, que también les decía, el tiempo es oro, y entre más rápido salgas del proyecto es benéfico para quien está, no nada más por el costo financiero, sino porque
el tiempo que tú tienes metido en dinero en este proyecto es tiempo que tienes perdido o dejando de ponerlo en otro proyecto. Adelante. Entonces, digo, lo común y lo general es que cuando hay ahorros considerables en los gastos, bajar un poco los precios, recuperar la utilidad que tenías planeada desde un inicio y salir más rápido del proyecto. ¿Para qué? Para empezar. ¿Qué pasa cuando se nos pasan los gastos? Que también sucede, bueno, pues hay una pérdida, ¿no? Este problema es común que suceda en muebles cuando cualquiera de las variables que suponíamos de riesgo se llega a presentar, ¿no? Oye, se nos fue el tiempo, teníamos que pagar la grúa, teníamos que pagar la gerencia de obra y teníamos que pagar a un montón de personal que estaba contratado a lo fijo. Bueno, pues se nos disparan los gastos, no nos alcanzan los ingresos, tenemos una pérdida de proyecto. Es común que suceda también. Lo que tratan los desarrolladores inmobiliarios es que sucedan más proyectos exitosos que no exitosos financieramente. Si le va bien en 3 y mal en 1, bueno, pues ahí va más o menos creciendo la empresa. Y bueno, el estado de resultados, que es lo que ven los contadores, es básicamente lo que vimos, la suma de todos los ingresos, que genera un total de ingresos, menos la suma de todos los gastos de obra, indirectos, de terreno y riesgo, genera un total de gastos y esa diferencia nos genera la utilidad bruta. A la utilidad bruta toca restarle la parte de ingresos. El querido SAT pues no nos deja pasar ninguna de esas. Entonces, bueno, a la utilidad debemos restar impuestos y cuando, como preguntabas, buscamos un banco para que nos apoyara a financiar todo esto, hay que restarle también la parte de los intereses financieros, ¿no? Es decir, el crédito bancario genera unos intereses, yo le pedí al banco, como en cualquier tarjeta de crédito, y por el uso me van a cobrar intereses. Bueno, eso va y se resta también al final de la utilidad bruta para generarnos por último una utilidad neta. Entonces supongamos que el proyecto generó una utilidad neta de 1 millón de pesos y nos tardamos 2 años. Quiere decir que tuve un retorno anual de 500,000 pesos al año, ¿no? Si me hubiera tardado 1 año, hubiera tenido un retorno anual de 1 millón de pesos, pero como me tardé 2 años, es decir, se me extendió la obra, entonces el retorno fue más bajo por ahí, ¿no? Ese retorno, lo que hacemos es dividirlo entre la inversión total del proyecto. ¿Sí? ¿Están entendidos más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. ¿Le doy más espacio? Bien. El retorno anual hay que dividirlo entre la inversión total del proyecto y es lo que nos genera el rendimiento, que es en lo que se fijan mucho las inmobiliarias que están planeando ese tipo de proyectos, ¿no? Supongamos que el proyecto costó 10 millones de pesos, tuvimos una utilidad de 1 millón de pesos, nos tardamos 1 año, nos ganamos 1 millón de pesos entre 10 millones de pesos que costó la obra, es un 10%. Si le hubiéramos sacado 2 millones, sería el 20%. Si nos tardamos el doble, se pulveriza o se divide esa parte y entonces volvemos a un 10%, ¿no? Es un poco el juego de cuánto nos queda, y no nada más cuánto nos queda, sino cuánto nos tardamos en realizar la obra para sacar un rendimiento en un porcentaje anual. Bueno, para hacer un ejercicio sencillo sobre un proyecto de vivienda colectiva, estoy poniendo aquí que tenemos un parque subterráneo, comercio en planta baja, que bueno, pues tratar de un poco hacer ciudad, ¿no? Oficinas en el segundo nivel que sirva tanto de amortiguar el ruido del comercio y la vivienda, y pues es otro uso que también tiene un alto valor agregado, ¿no? Las oficinas nos cuestan poco y se venden muy bien. Y la vivienda, por último, en la parte superior del edificio, pues con su área verde, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el tema con el comercio? O vamos a comparar un poco qué pros y qué contras nos trae cada uno de los usos comparándolo con la vivienda. El comercio, por lo general, se entrega en obra gris. Ya cada restaurante, cada locatario, pues lo hace a su gusto y se encarga del interior. Pues esos pequeños emprendedores o comerciantes son quienes se encargan de todos los interiores, a diferencia de la vivienda que se entrega mucho más terminada, ¿no? El comercio por lo general se entrega en ladrillo y vidrio, es un costo relativamente bajo, tiene un acceso desde la calle, es
fácil de llegar a él, no requiere tanto de elevadores, de circulaciones verticales, pasillos, no cuenta con amenidades como en algunos casos sí los tiene la vivienda, y se utiliza en horarios diversos, es decir, el parking se puede utilizar a diversas horas del día, no está lleno todo a la misma hora. Hay comercio de mañana, como puede ser un café, comercio de día o de tarde, un gimnasio, comercio de noche, un restaurante, ¿no? Un bar. Entonces, bueno, el comercio se puede fácilmente diluir, compartir parking, y pues como se entrega en obra gris, pues es algo que es muy rentable, ¿no? También el comercio se vende muy caro, es mucho más caro rentar un local comercial en planta baja que rentar una vivienda, ¿no? A lo mejor un local de 40 metros nos cuesta lo mismo que una vivienda de 100 metros de renta. El costo de la construcción es relativamente moderado, pues es ladrillo y vidrio, así se entrega, ¿no? Ni siquiera está empastado el local. Las adecuaciones son mínimas y genera algunas molestias cuando hay ruido a los vecinos, puede llegar a suceder, ¿no? Luego las oficinas, de igual manera, se entregan en obra gris, pues es ladrillo, es losa y losa, ¿no? Y la fachada cerrada, tiene un costo bajo, no hay muchas circulaciones que hay que añadir. En la oficina sí requiere mucho parking, la gente va a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente, y durante esas 12 horas el estacionamiento está prácticamente lleno. También requiere pocas amenidades las oficinas, pues, porque tengan a dónde salir a fumar los empleados, o quizás en un pequeño comedor, pues es más que suficiente, y se usa prácticamente durante todo el día, ¿no? En la noche las oficinas también son vacías, y las oficinas se venden a un precio también alto, similar al del comercio, pero un poco más bajo. El costo de construcción es muy sencillo, muy rentable, generan pocas molestias porque pues, realmente se usan durante todo el día, ¿no? Y a diferencia de comercio y las oficinas, la vivienda tiene un poco más de moldes o de complicaciones. La vivienda se debe entregar por lo general terminada, a veces es con las 3 Cs o si las 3 Cs, pero pues ya las 3 Cs, ¿sabes cuáles son? Closets, cocinas y canceles, ¿no? Entonces, muchas viviendas se entregan ya con closet, ya con cocina, ya con cancel, y aparte que la construye tiene que dar garantías sobre ese producto adicional. No es nada más tan sencillo como el comercio que te entregan el guacal vacío y tú encárgate del interiorismo, y la vivienda por lo general te la entregan mucho más terminada, ¿no? Ya con pisos, ya con iluminación, ya con paredes enyesadas, pintadas. Entonces, eso va implicando también un mayor riesgo para quien lo está desarrollando. La vivienda, al ser un producto de mayor valor agregado, pues tiene un riesgo mayor que algo puede llegar a fallar. El costo de la vivienda por ello es alto. También requiere parking, no tanto como el comercio o como las oficinas, y incluso hay ciudades donde ya ni parking requiere. Usualmente las inmobiliarias y más en estos últimos años intentan ponerle kits o periquitos adicionales a la vivienda con tal de vender, ¿no? Que si tiene alberca, oficina, que si tiene un bar en la parte de arriba, que si tiene un gimnasio, cosas de esas que van también elevando el costo de la vivienda. No sé si han habido últimamente desarrollos que tienen el departamento muestra o la casa muestra, ¿no? Ese también es un costo que aquí no implicaría tenerlo en comercio y en oficinas, que incrementa los gastos para la vivienda, ¿no? Es muy común que la gente vaya a conocer el departamento muestra, ¿no? Para darse una idea de dónde va a vivir. Si va a rentar un local o una oficina, pues no hay una oficina muestra o un local muestra. Entonces eso también va incrementando el costo de generar vivienda. Y bueno, el precio de venta de la vivienda al público es inferior que entre las oficinas de comercio. Por alguna razón, estos te venden un guacal y te lo venden caro, y te vende la vivienda casi terminada o terminada y te lo vende un poco más barato. Entonces, rentablemente es mucho más rentable, atractivo hacer oficinas y hacer comercio que hacer vivienda. El tema es que la vivienda es súper necesaria en la ciudad para que funcione todo lo demás, ¿no?
La vivienda por lo general se usa de noche, o la mayoría de la gente va a dormir a su vivienda, y por eso el parking se usa de noche. Y bueno, el precio de venta no es tan alto como puede ser de oficinas de comercio, el costo sí lo es, y las molestias que puede generar o los requerimientos de garantías son mucho más comunes en la vivienda que lo que es en oficinas de comercio. ¿Sí? Por ejemplo, algo que no se toma en cuenta a la hora de tener resultados en la venta es el terreno, el terreno. Siempre se pone como un gasto. Pero en el momento en que tú siembras todas estas construcciones, te enfocas tu ventas al tema de los metros cúbicos, de los cuadrados. Pero el terreno ciertamente genera una situación importante. Sí, claro. Como que digo, en ningún lado se maneja, ¿no? Pero se ve reflejado en el tiempo. Si tú compras un departamento nuevo a $1 millón, quizás en 4 años ya vale $2 millones. Eso no fue porque la vivienda se hizo mejor, fue porque la zona y por ende el terreno fue creciendo de valor. Quizás si el terreno de al lado construye un departamento al doble de lo que tú compraste el tuyo, tú compraste en uno y aquí están vendiendo dos, y la vivienda tiene características muy similares, le va a dar valor añadido a tu vivienda. Así es como se refleja el valor añadido del terreno. Pero a la hora de venderlo en preventa, pues es lo que valía en ese día. Con el tiempo, supongo que la mayoría de los edificios de vivienda van subiendo. ¿Qué puede apreciar el valor de la tierra y por ende de la vivienda? Pues que se vaya poblando de otro tipo de edificios similares o con mayores características pues, más apreciadas por el tiempo. Si quedas tú en medio de, digamos, este fue el primer edificio que se hizo en la colonia americana en 1960, en vivienda. Y ahora está lleno de edificios de Javier Sánchez y de bueno, pues este vale más por el simple hecho de que se vinieron a poner estos otros edificios ahí al lado. Le dieron valor a la tierra y por ende a la vivienda. Que ahí entra otro problema que creo que se ha tocado, ¿no? El tema de la gentrificación. Hay edificios de vivienda que ya hacían un barrio y que pues tenía sus características barriales, ¿no? de comercio, de conocer al panadero, de conocer al peluquero, y luego llegaron edificios muy boutique, y entonces se empezó a disparar el valor de esto y la gente que vivía ahí ya no puede vivir ahí o ya no puede pagar los servicios que se dan en esa zona. Es algo que también se tiene que cuidar por el otro lado. sí, pero por ejemplo, si tú compras un terreno y lo divides la mitad y haces este desarrollo, entonces tú consideras en tus ventas, tus dividendos, la financiación. Pero cuando tú termines eso, como bien dices tú, pues bueno, el terreno enseguida ya generó una utilidad, ya vale más. Que si lo sumaras a la venta, así nada más, pues obviamente tendrías un ingreso adicional ahí. Si fuera tuyo, pero pues es del vecino, ¿no? Si fuera tuyo, obviamente en tu inversión, tú dices voy a comprar 1000 metros, voy a pagar 500. Cuando yo termine 500 metros de desarrollo, los otros 500 valen más. metros, pues suma la inversión. Sí, es lo que normalmente se hace en un master plan, ¿no? Cuando el proyecto de master plan es para 10, 15 años, las etapas van subiendo de valor. De la plusvalía intrínseca del desarrollo. Exacto. Si tú compraste la fase 1, a lo mejor tus próximos 10 años te la vas a vivir con el taladro en la oreja, pero tu vivienda va a valer mucho más al final de esos 10 años, porque el que compre dentro de 10 años va a comprar mucho más caro de lo que tuvo en la fase 1. Es algo que va sucediendo naturalmente con el crecimiento de ese master plan. De hecho, es una herramienta de venta también, ¿no? Esa plusvalía intrínseca la divides en etapas, por si en preventa es un precio, a mediana tiempo de desarrollo es otro precio y el precio final ya tiene una plusvalía agregada que es de atracción al inversionista, ¿no? Sí, bueno, esa plusvalía creo que va más bien al principio. Lo que quiere el constructor o el desarrollador es que en lugar de ir con el banco a pedirle dinero que le va a costar un 8 o 10% anual, pues va contigo y te prevende y tú le estás financiando la obra. A ti no te va a dar ese 8 o 10%, a él le costó menos el dinero. ¿Por qué? Porque a ti te prevendió una vivienda y tú dijiste, mira, ahorita cuesta más barato. Pues sí, pero no te la van a entregar hasta dentro de un año o dos.
tiempo que pasa desde que no puedes invertir tú ese dinero, ese dinero lo está usando él, que ese dinero lo tenías tú, ahora lo está usando él para construir esa obra. Cuando la pudieras tener tú invertida en tu oficina o en un negocio o en rentitas o en otra cosa. Entonces ahí se están financiando a los clientes en lugar de irse a financiar del banco. Entre más preventas tenga un edificio, pues mucho más rentable es, porque menos dinero sacó de su bolsa quien lo construye. Es decir, que con dinero de los clientes nada más hizo esto y fue el pago al constructor y voilà, yo me quedo con las utilidades. Qué maravilloso, ¿no? No es que suceda eso todos los días y que el día de la presentación del edificio se vaya a vender al 100%, pero sí ayuda con las preventas a financiar parte de la obra. Bueno, a ver, antes de otro tema que también sucede en comercio de oficinas es la prerrenta, ¿no? Usualmente y cada vez más lo que estamos viendo es que construye esto y ya no vende el comercio y ya no vende las oficinas, se queda con ello. ¿Por qué? Porque se vuelve un negocio de flujo de dinero, un negocio muy rentable que pues, está dejando rentistas mensuales y que no me requiere de estarle dando mantenimiento, de estarle dando atención, de ir a cambiarle el foco, de ir a prender el boiler, ¿no? Es pagar renta y me olvido de cierta manera. Ya cuando tienen la oficina 100% rentada o el comercio 100% rentado, entonces surgió este nuevo esquema que se llaman fibras. No sé si alguien haya oído hablar de las fibras. Las fibras son fondos inmobiliarios que lo único que hacen es comprar inmuebles ya rentados al 80-100%, es decir, de manera estabilizada, y darle a sus inversionistas una rentita mensual. Entonces ya es muy común ver proyectos de vivienda y proyectos de usos mixtos, donde la parte comercial de oficinas, una vez rentada, se pasa a ser parte de un fondo inmobiliario, una fibra, y la vivienda sí se vende. Y bueno, pues por último, les dejo esta frase: la vivienda colectiva puede no ser el mejor negocio, pero es sumamente necesaria para que funcione todo lo demás, ¿no? Hemos visto casos de ciudades como Houston, donde el centro era puras oficinas y en las noches era quizás uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces, esta mezcla de usos es sumamente necesaria y no podemos nada más hacer comercio de oficinas, también es necesaria la vivienda, también hay negocio en la vivienda, no es tan rentable como las oficinas y como el comercio, pero pues también hay interesados en ver esa parte, ¿no? O sea, es no voy a decir un mal necesario, pero bueno, es financieramente un mal necesario. Como ciudad es un bien necesario la vivienda, ¿no? Que haya gente viviendo, pues quiere decir que hay quien se preocupa por la calle, quien se preocupa por hacer ciudad, ¿no? Y bueno, pues con eso termino. No sé si alguien tiene alguna duda.